Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Cristian y en este video vamos a hablar sobre una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cuál es el sentido de la vida? Analizada desde distintas corrientes filosóficas. A continuación, yo y mis compañeros Diego Córdoba Mamani, Davis Eugenio Con y mi persona Cristian Josué Tacahuanca trataremos temas esenciales como lo son el existencialismo, el estoicismo, el hedonismo y el humanismo. Desde los inicios de la humanidad, el ser humano se ha cuestionado sobre su existencia y su lugar en el mundo. Entre todas las preguntas filosóficas, una de las más profundas y universales es: ¿cuál es el sentido de la vida? Esta interrogante surge cuando reflexionamos sobre quiénes somos, hacia dónde vamos, por qué vivimos y qué valor tienen nuestras acciones. Esta pregunta aparece con mayor fuerza en momentos de crisis, como la pérdida de un ser querido, las dificultades económicas, los fracasos personales o incluso al finalizar una etapa importante de la vida, como la adolescencia o los estudios universitarios. En esos momentos, el ser humano no solo busca respuestas prácticas, sino también respuestas existenciales. A lo largo de la historia, diferentes filósofos y corrientes de pensamiento han intentado dar respuesta a esta cuestión, ofreciendo interpretaciones diversas según el contexto histórico, social y cultural. Algunas posturas afirman que el sentido de la vida está dado de antemano, mientras que otras sostienen que cada persona debe construirlo por sí misma. En este video analizaremos el sentido de la vida desde la filosofía, específicamente desde algunas escuelas filosóficas importantes, y reflexionaremos sobre cómo estas ideas siguen siendo relevantes en nuestra vida cotidiana actual, ayudándonos a comprender mejor nuestras decisiones, aspiraciones y responsabilidades. Bien, ahora hablaremos de qué es el sentido de la vida. El sentido de la vida se puede entender como el propósito, el valor o el significado que cada persona le da a su propia existencia. Y no se trata únicamente de cumplir las metas materiales como el tener dinero, éxito o reconocimiento social, sino de encontrar razones profundas que hagan que la vida valga la pena ser vivida, incluso en los momentos más difíciles. Bien, desde la filosofía, esta pregunta ha sido una de las más importantes a lo largo de la historia y se relaciona directamente con la ética, porque nos invita a reflexionar sobre cómo debemos vivir y qué decisiones son correctas o valiosas. También se vincula con la filosofía existencial, que propone el foco en la experiencia humana, la libertad, la responsabilidad individual y la búsqueda personal del significado en un mundo que no siempre ofrece respuestas claras. Para algunos filósofos el sentido de la vida no está dado en antemano, sino que cada persona debe construirlo a través de sus elecciones. Esto implica aceptar que somos responsables de nuestras acciones y de la dirección que le damos a nuestra vida. El vivir con sentido, entonces, no significa evitar el sufrimiento, sino encontrar un motivo para seguir adelante a pesar de las dificultades. En la vida cotidiana, muchas personas encuentran sentido en su familia, en el amor, en el trabajo, en ayudar a los demás, hasta en la misma religión, en el conocimiento o en la realización personal.
Todas estas respuestas son válidas siempre que estén alineadas con valores y convicciones de cada individuo. Sin embargo, la filosofía nos invita a no aceptar estas respuestas de forma automática, sino a reflexionar críticamente sobre ellas. Muchas veces vivimos de manera mecánica, siguiendo rutinas, obligaciones o expectativas sociales, sin detenernos a pensar si es que aquello realmente nos da la satisfacción o significado. Bueno, ahora hablaremos el sentido de la vida en el existencialismo. Pero, ¿qué es el existencialismo? Pues este nombre, es una corriente filosófica que sostiene que la vida, no tiene un sentido predeterminado. Según lo que dije, esta idea, el ser humano no nace con un propósito fijo, sino que va construyendo el significado de su vida a través de sus decisiones, acciones. Algunos filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, y también Simone de Beauvoir, defendieron que cada persona es libre de elegir quién eres. Por ejemplo, Jean-Paul explicó esta idea con una frase. La frase es la siguiente: la existencia predece a la esencia. ¿Pero qué quiere decir con esto? Que primero existimos y a partir de lo que hacemos vamos definiendo quiénes somos. Esta libertad es muy importante, también implica una gran responsabilidad, porque cada decisión que tomamos influye en el rumbo de nuestra vida. Ahora, el existencialismo también reconoce sentimientos como la angustia, el miedo y la incertidumbre, ¿no? Como parte de una condición humana. Y estos sentimientos aparecen cuando nos enfrentamos a la falta de sentido. Por ejemplo, la muerte o también las dudas, ¿no? Sobre nuestra propia existencia. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿No? Pero sin embargo de todo esto, el existencialismo no es una filosofía pesimista, sino que al contrario, propone que el ser humano pueda crear sentido viviendo de manera auténtica, asumiendo sus decisiones y siendo coherente, ¿no? Con sus valores. Desde esta perspectiva, el sentido de la vida no se busca afuera, sino que se construye desde el interior, a través de la responsabilidad personal y de nuestras acciones diarias. O sea, que cada uno tiene que buscar quién es, quiénes somos. El sentido de la vida en el estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica de la antigua Grecia y Roma, representada por pensadores como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Para los estoicos, el sentido de la vida se encuentra en vivir conforme a la razón y la virtud, aceptando la realidad tal como es y actuando de manera correcta frente a ella. Esta corriente sostiene que no todo lo que sucede en la vida está bajo nuestro control, como la enfermedad, la pérdida, el fracaso o la opinión de los demás. Sin embargo, sí podemos controlar nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestra actitud frente a los acontecimientos. Esta distinción entre lo que depende y no depende de nosotros es clave para comprender el sentido de la vida, según el estoicismo. Desde esta perspectiva, una vida con sentido no se basa en evitar los problemas, sino en aprender a enfrentarlos con serenidad y fortaleza interior. Los estoicos afirmaban que el sufrimiento aumenta cuando luchamos contra lo inevitable, mientras que la aceptación racional permite alcanzar la paz interior. El estoicismo propone valores como la templanza, la justicia, la fortaleza y la sabiduría como guías para una vida plena. Vivir de acuerdo con estos valores permite que la persona mantenga su equilibrio emocional incluso en situaciones difíciles. En la actualidad, el estoicismo sigue siendo relevante, ya que ofrece herramientas para manejar el estrés, la frustración y la incertidumbre propia de la vida moderna. De esta manera, el sentido de la vida se construye a través del autocontrol, la reflexión y una actitud racional
frente a los desafíos cotidianos. El hedonismo y humanismo. El hedonismo es una corriente filosófica que sostiene que el sentido de la vida se encuentra en la búsqueda del placer y la felicidad. No obstante, este placer no debe entenderse únicamente como la satisfacción inmediata de los deseos o los excesos sin límites. Filósofos como Epicuro afirman que el verdadero placer se alcanza a través de una vida equilibrada, sencilla y consciente, orientada a evitar el dolor físico y las perturbaciones del alma, como el miedo, la angustia o la ansiedad. Para el hedonismo clásico, la felicidad consiste en aprender a elegir correctamente nuestros deseos. Epicuro distinguía entre deseos naturales y necesarios, deseos naturales pero no necesarios, y deseos innecesarios. Solo los primeros conducen a una vida verdaderamente feliz. En este sentido, valores como la amistad, la reflexión, la tranquilidad interior y el reconocimiento ocupan un lugar central, ya que permiten disfrutar de una vida estable y serena, lejos de la insatisfacción constante. Por otro lado, el humanismo pone al ser humano en el centro de la reflexión filosófica, reconociendo su dignidad, su libertad y su capacidad de razonar y transformar el mundo. Desde esta perspectiva, la vida tiene sentido cuando las personas desarrollan plenamente sus capacidades, actúan de manera ética y contribuyen de forma positiva a la sociedad en la que viven. Ahora iremos con una reflexión filosófica. Para recalcar todo, la filosofía no nos da una única respuesta sobre el sentido de la vida, porque cada corriente de la filosofía la entiende de una manera diferente, ¿no? Tú puedes pensar una cosa, pero luego todas así sucesivamente. Pero sin embargo, todos coinciden en algo importante. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras decisiones y a preguntarnos si realmente vivimos de acuerdo con lo que consideramos valioso. El sentido de la vida no se recibe de forma pasiva, sino que, se construye día a día. Uno mismo tiene que construirlo. ¿A través de qué? De acciones y elecciones. Pero ¿cómo? Tenemos que pensar en ello. Nos ayuda a vivir de manera más consciente y a asumir con mayor responsabilidad el rumbo de nuestra vida. Y así podemos ver, ¿no?, quiénes somos. Cuando una persona logra encontrar un sentido para su vida, es capaz de enfrentar todas las dificultades que se presentan con mayor fortaleza, toma decisiones más coherentes y vive de una forma más plena y significativa. Como conclusión de todo lo que vimos hablando, podemos llegar a que la filosofía no nos ofrece una respuesta definitiva sobre el sentido de la vida, porque a lo largo del tiempo han surgido distintas corrientes que lo explican de diferentes perspectivas, pero hay un punto: cada de ellas aportan ideas que nos ayudan a comprender mejor nuestra propia existencia. Por ejemplo, a través de una reflexión, el diálogo, el pensamiento crítico, es donde la filosofía nos invita a cuestionar nuestras decisiones, nuestros valores y nuestra forma de vivir. Gracias a ello podemos actuar de una manera más consciente, asumir con mayor responsabilidad el rumbo de nuestras vidas.